Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Em, bueno, estamos aquí por invitación de Greenpeace. Voy a esperar un par de minutitos hasta que nos vayamos conectando, porque además creo que me conecté así como un minutito antes. Em, bueno, os voy comentando que bueno, yo estoy desde aquí, desde Argentina, retransmitiendo desde Buenos Aires. Soy una de las miembros de Carro de Combate y bueno, estamos invitadas por Greenpeace para presentar nuestro último libro, que es Los monocultivos que conquistaron el mundo, publicado por la editorial ACAL. Bueno, como os decía, vamos a esperar un par de minutitos más para que os vayáis conectando. Os voy comentando que, bueno, un poquito la idea es hablar de nuestro libro, también hacerlo en conexión con el momento que estamos viviendo, porque me parece que es ineludible. Y bueno, yo voy a hablar, espero no extenderme mucho y así después pues vamos a poder abrir a preguntas. La idea es que bueno, las preguntas sean al final, así que os pediré que me las mandéis para verlas en los comentarios cuando abramos a preguntas, más que nada porque si no capaz que se me van perdiendo mientras hablo. Bueno, yo voy a ir entonces de a poquito comenzando, como os decía una vez más por invitación de Greenpeace y presentando nuestro libro. Mi nombre es Nazaret Castro y soy una de las cofundadoras de Carro de Combate. Carro de Combate es, muchos de vosotros no nos conoceréis, es un proyecto de periodismo de investigación independiente que se dedica fundamentalmente a investigar los impactos socioambientales que están detrás de nuestro consumo, o sea, cuál es el reguero de consecuencias que deja el consumo de bienes y servicios que hacemos, la cesta de la compra diaria. El proyecto arrancó justo hace pocos días, cumplimos nuestro 8º aniversario. El proyecto arrancó un 1 de mayo de 2012. En aquel momento mi compañera Laura Villadiego vivía en Camboya y yo vivía en Brasil. Después ella se trasladó a Tailandia, yo me vine aquí a Argentina. Y bueno, nos pareció una buena idea unir fuerzas para investigar. En un primer momento nos centramos en la temática del trabajo esclavo en condiciones análogas a la esclavitud. Y después fuimos viendo que no se trataba solo del aspecto laboral, que es súper importante obviamente, sino que era interesante ir analizando cada una de las fases de la cadena de producción, o mejor dicho, del ciclo de vida de los productos que consumimos. Después se unieron al proyecto Aurora Moreno, que es la tercera coautora del libro del que estoy hablando hoy, y Brenda Chávez. Bueno, entonces nosotras, lo primero, si bien nuestra temática es todos los productos en general que hemos ido analizando de a poquito, enseguida nos fuimos adentrando más en especial en el mundo de los monocultivos y del sistema agroalimentario. De hecho, nuestro primer libro, todavía autoeditado y muy tentativo, fue Amarga Dulzura, que bueno, un poco compilaba la investigación que hicimos sobre la caña de azúcar. Fue en 2013 cuando lo autoeditamos. Después comenzamos a elaborar lo que llamamos los informes de combate, que son fichas monográficas que intentamos que sean pedagógicas, que intentamos que sean sencillas, que resumen los impactos socioambientales de diferentes productos. Ya hemos hecho más de 20 y en 2014 fueron compiladas en este otro libro, editado por Clave Intelectual, y que ahora estamos revisando para sacar una nueva edición. Yo también en 2017 me adentré más en el tema de la distribución, en el tema de los supermercados, y de ahí salió otro libro, que es La dictadura de los supermercados, que puede parecer que no tiene tanto que ver con lo que estamos hablando hoy, pero tiene todo que ver. Espero poder tener el tiempo de tocarlo en esta intervención. Y bueno, mientras tanto, nosotras en 2015 habíamos hecho, después de la investigación de la caña de azúcar, habíamos hecho una investigación más extensa sobre la palma de aceite, para la cual hicimos un crowdfunding en Goteo,
gracias al cual conseguimos los medios para viajar, Aurora, Laura y yo, a diferentes partes del mundo. Laura en el sudeste asiático, que es donde estaba radicada, Aurora en África, que es un continente que ella conoce muy bien, y yo en diferentes países de América Latina. Como ya teníamos la caña y la palma, decidimos complementarlo con un tercer monocultivo, que es la soja, y que obviamente yo viviendo en Argentina, que es uno de los países más sojizados del mundo, era un tema que no podía eludir, y de ahí salió este libro que hoy estamos presentando, que es Los monocultivos que conquistaron el mundo, que reúne, es digamos una síntesis de todas esas investigaciones que venimos haciendo desde hace ya varios años. Tengo que agregar, y con esto acabo la parte publicitaria de los libros, que nuestra compañera Brenda sacó el año pasado este libro, Al borde de un ataque de compras, que también para las personas que están iniciándose en este mundo del consumo responsable es una síntesis muy práctica y muy interesante. Bueno, esto un poco a modo introductorio para que sepáis quiénes somos, quienes no lo supierais, y bueno, un poco por qué acabamos centrándonos en el tema de los monocultivos y del sistema agroalimentario. El hecho es que no fue ni siquiera premeditado, sino que de a poquito fuimos viendo que había que ir al campo, había que ir a las plantaciones para entender realmente cómo funciona el mundo, cómo funciona el sistema de distribución, producción y consumo en el que vivimos. Y además, si hablamos de consumo, nada más fundamental, primario e importante que nuestra alimentación, que la cesta de la compra de los productos más básicos. Lo que nos fuimos dando cuenta es que si bien cada cultivo tiene sus particularidades y por supuesto cada país las tiene también, hay una dinámica que es sistémica, que es global, y hay rasgos que se van repitiendo todo el tiempo. Lo que se va repitiendo es que el sistema agroalimentario global es, como dijo Bill Mollison, el padre de la permacultura, ya no tiene como objetivo producir comida, sino producir dinero. Y cuando eso ocurre, cuando todo el sistema agroalimentario se organiza en función del único objetivo de producir el máximo de la ganancia posible para un grupo de multinacionales, lo que sucede es que se destruyen los ecosistemas, se empobrece a los pueblos, se acaba perjudicando a nuestra salud y es a beneficio de muy pocos. Esto es lo que yo os quiero resumir un poco de lo que ha salido como resultado de nuestras investigaciones en el libro, pero yo quisiera antes establecer ese vínculo con este momento que estamos viviendo, porque es algo que, bueno, por el momento de publicación del libro, pues obviamente se nos quedó fuera, pero creo, no es que lo crea yo, sino que hay evidencias científicas de que hay un vínculo que es directo entre el sistema de monocultivos en el que se basa la agroindustria actual y la pandemia que estamos viviendo. Todavía es verdad que no hay evidencias absolutas de dónde sale este nuevo coronavirus que ha puesto en jaque al mundo tal y como lo conocíamos. Pero lo cierto es que sí se sabe y se vienen publicando investigaciones científicas desde hace ya varios años que conectan nuestros estilos de vida y fundamentalmente el sistema agroindustrial con el aumento de las enfermedades zoonóticas. Se llama enfermedades zoonóticas aquellas que saltan de otras especies animales al ser humano, como es este nuevo coronavirus que provoca la enfermedad del COVID-19. Esto es así por varios motivos. El principal de ellos es que la agroindustria es la causa fundamental de la destrucción de ecosistemas y de la deforestación en el mundo. Y precisamente un buen funcionamiento de los ecosistemas y una biodiversidad adecuada es la primera barrera y la más elemental e importante que tenemos para prevenir el surgimiento de nuevos virus y su expansión. Esto es así porque cuando la naturaleza funciona adecuadamente, cuando los ecosistemas funcionan de una manera correcta, la biodiversidad hace que haya varios saltos que dan los virus de unos animales a otros, y eso va disolviendo la carga vírica. Esto es así también porque cuando los ecosistemas son destruidos, las especies animales se ven obligadas a migrar y así se acercan a poblaciones humanas. Esto es así también porque la industria cárnica global se basa en macrogranjas en que los animales están muy hacinados
y además están mal alimentados y además son sometidos a torturas y estrés constante, con lo cual tienen el sistema inmunológico muy bajo y están las condiciones dadas para que se enfermen constantemente. Es verdad que este coronavirus no parece más bien que ha venido de una mutación de una especie de animal salvaje, pero ya venían apareciendo enfermedades como la gripe aviar, etcétera, que sí venían de animales que criaba el ser humano para como ganado. Entonces, bueno, en general, igual son cuestiones que son complejas, como siempre es compleja la relación que mantenemos con nuestro entorno natural, y también, por ejemplo, incide el cambio climático, porque el cambio climático, que también tiene como una de sus causas fundamentales la agroindustria, hace que se estén derritiendo los glaciares, que se esté derritiendo el permafrost, y eso a su vez provoca que se descongelen y que emerjan, que aparezcan virus que antes para los que no está nuestro cuerpo preparado, porque antes no existían, no estaban en funcionamiento. Entonces hay un montón de causas, entre las que hay una que tampoco es menor, y es que el sistema agroindustrial ha empeorado nuestra dieta y con ello nuestro sistema inmune también está más bajo y también es más susceptible de enfermarse, que hacen que no podamos eludir en este momento una discusión que ya estaba ahí, que ya se anunciaba como urgente e importante, pero que le veníamos como no haciendo mucho caso. De hecho, llama mucho la atención ahora que ya estamos en esta situación, que ya venía habiendo diferentes investigadores, diferentes científicos, que venían hablando de la posibilidad real, inmediata, de que apareciera una pandemia semejante a la que estamos viviendo o bastante peor. De hecho, en septiembre del año pasado, la Organización Mundial de la Salud sacó un informe en que alertaba de este riesgo y hablaba de una llamada enfermedad X que estaría ocasionada por un patógeno respiratorio. Lo que ocurre es que, claro, cuando la comunidad científica lanza este tipo de mensajes, lo más normal es que sea ignorada. ¿Por qué? Porque tomarnos en serio esas advertencias implicaría modificar de una forma radical, de una forma sistémica, nuestro funcionamiento como sociedades, y eso obviamente arrastra un montón de intereses económicos y también se enfrenta con muchas veces con nuestra propia resistencia a modificar nuestros hábitos, porque convengamos que no es fácil modificar nuestros hábitos. Bueno, entonces, ahora ya hecho este como preámbulo o esta conexión de contexto con el momento de pandemia y cuarentena que estamos viviendo, quisiera adentrarme un poquito más en resumir y entender cuáles son los impactos socioambientales más importantes que tienen los monocultivos, que tiene el sistema agroalimentario y que es el eje de nuestro libro. En primer lugar, hablaba en un principio de que el sistema agroindustrial global destruye ecosistemas. Para las personas que se acaban de conectar, aprovecho y digo ya que vamos a hacer después el bloque de preguntas, así que ahí os voy a preguntar que por favor me las escribáis, porque si las pasáis ahora, pues a lo mejor no veo, se me pasan en los comentarios, ¿no? Bueno, entonces, siguiendo con los impactos del sistema agroindustrial global, como os decía al principio, los diferentes monocultivos tienen obviamente sus particularidades. Estos tres que nosotras hemos investigado en el libro, la caña, la palma y la soja, desde luego son diferentes, pero comparten una serie de dinámicas que son globales, que son sistémicas y que se van repitiendo en los diferentes países. Una de ellas es que el monocultivo, en esencia, por naturaleza, provoca desertificación del suelo y empobrece los nutrientes de la tierra. Eso es así porque el sistema agroindustrial funciona, como dice esa expresión, que por eso la uso, me resulta muy útil para que entendamos de lo que estamos hablando. No es un modo de hacer agricultura en el que se permita que la tierra se vaya regenerando, en el que se vayan suministrando también los nutrientes a la tierra, sino que funciona más bien como minería.
se extrae de la tierra, se extrae lo más posible en el menor tiempo posible, con la menor mano de obra posible, para obtener el máximo de ganancia posible en el mínimo tiempo posible. Y eso hace que la tierra quede absolutamente exhausta. Hay cálculos que han hecho los economistas ecológicos de, bueno, por ejemplo, para el caso de la soja, recuerdo que la cifra es más o menos como que en cada hectárea de monocultivo sojero se extrae del suelo 16 toneladas de nutrientes, que no se terminan devolviendo a la tierra, pero que obligan a que tengamos, o que tengan los agricultores, que insuflar a la tierra un montón de productos agroquímicos que resultan nocivos. Otro gran problema que tienen los monocultivos por su propia naturaleza es que, como dice la propia palabra, monocultivo viene de un cultivo, ¿cierto? Esto implica que siempre hay una pérdida de biodiversidad. Esa pérdida de biodiversidad va a ser mucho más acusada cuando la frontera del agronegocio se expande vía deforestación. Pero aun cuando ya se estaba cultivando en ese suelo, probablemente si era una agricultura campesina, otro tipo de agricultura, pues se estaban cultivando diferentes especies, esas diferentes que necesita una comunidad para sostenerse. Cuando eso es sustituido por un monocultivo, pues se ha perdido diversidad, y eso implica, en primer lugar, que se van a traer las plagas, porque las plagas son algo completamente natural y que en un ecosistema sano sirve para controlar, digamos, el predominio excesivo de una sola especie. Con lo cual, el monocultivo lleva a la necesidad del uso de pesticidas, de fungicidas, etc. Tiene que ver con eso que en realidad el sistema agroindustrial fue muy impulsado cuando primero la Revolución Verde, en los años 50-60, descubrió cómo utilizar las innovaciones de la ciencia química para emplearlas en la agricultura, y después el agronegocio, que es ya un modelo que se implanta más en los años 80 del siglo XX, combinó esas innovaciones tecnológicas con lo que ya se venía consolidando como el modelo del capitalismo en su fase neoliberal, donde la financiarización de la economía tiene mucha importancia. La financiarización de las commodities agrícolas, o sea, de las materias primas agrícolas, hace que el avance del agronegocio sea mucho más rápido y más devastador, porque hay intereses económicos que se juegan en las bolsas y que son muy poderosos. Entonces, bueno, en primer lugar, el impacto es una destrucción medioambiental que supone la destrucción de muchas especies. La agroindustria es una de las causas principales de que estamos viviendo un momento de gran extinción de especies. Pero, como a nosotras nos gusta decir siempre, los impactos sociales y los ambientales no son cosas separadas y que podamos pensar cada una en un cajón, sino que son las dos caras de la misma moneda, por decir así. Cuando se destruye un ecosistema, no solo se está desplazando a especies animales que son simplemente se extinguen o si no son expulsadas a otros territorios, a otros ecosistemas, sino que también se desplaza a los pueblos. Muchas veces, y en los países en los que nosotras hemos estado para esta investigación y que aparecen documentados en nuestro libro, eso ha sido así. La frontera del agronegocio ha arrasado, ha quitado del medio las fuentes de vida de las que se valían comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes, que vivían de otro modo de hacer agricultura, que es, por cierto, mucho más sustentable con el medio ambiente. En el caso de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios de América Latina, es muy marcado cómo cuando son desplazados y estas comunidades rurales se ven obligadas a vivir en las periferias de las ciudades, no solo pierden sus medios de vida, sino que se enfrentan al peligro de su propia desaparición como pueblo. Entonces estamos hablando de pérdida de biodiversidad en términos de especies, animales y vegetales, pero también estamos hablando de pérdida de diversidad cultural. Estamos hablando de la pérdida de saberes campesinos que son ancestrales y que fueron pasando de una generación a otra oralmente. O sea, no son saberes que encontramos en los libros, son saberes que si esas personas los olvidan porque dejan de ser campesinas, simplemente los vamos a perder. Y tal vez esos saberes serían los que nos resultaran más útiles a la hora de nosotros pensar desde nuestros territorios cómo ir hacia modelos de hacer agricultura que sean sustentables. Pueden desaparecer también sus lenguas, pueden desaparecer incluso formas de tenencia de la tierra
porque hay pueblos para los que no es una obviedad que la propiedad de la tierra tiene que ser privada y tiene que ser individual. Se manejan con otro tipo de propiedad comunal de la tierra que también va siendo desplazado, va siendo expulsado, ¿no? Entonces, bueno, eso en un primer lugar. El avance del agronegocio supone la destrucción de los ecosistemas, pero a la vez supone el empobrecimiento de los pueblos y la pérdida de diversidad cultural. Pero es que también el sistema agroalimentario supone, decíamos al principio, un gran daño para nuestra salud, porque digamos que la alianza entre el agronegocio, que produce materias primas, y la gran distribución moderna, las grandes cadenas de supermercados que han impulsado también el productos ultraprocesados que resultan mucho más fáciles de vender y mucho más lucrativos, ese vínculo de corporaciones con mucho marketing y también con muchas ayudas de los estados en muchas ocasiones, con muchos incentivos de los que no gozan los pequeños campesinos, por ejemplo, han hecho que vaya avanzando en muchos territorios otra dieta que va desplazando a costumbres anteriores mucho más saludables. Básicamente baja el consumo de productos frescos, de frutas y verduras, y aumenta el consumo de productos ultraprocesados. Pero es que además en estos días las frutas y verduras que cosechamos tienen muchos menos nutrientes que las de hace 50 años, por aquello de que estamos dejando la tierra agotada. Con lo cual, tampoco, aunque comamos frutas y verduras, salvo que sean agroecológicas y de ciertas tierras que todavía conservan su riqueza, no estamos igual de bien alimentados. Con lo cual, aunque hay algunos pueblos que pierden más, esos que trabajaban la tierra antes de ser desplazados por los monocultivos, al final todos perdemos soberanía alimentaria, perdemos calidad en nuestra alimentación y todo esto ¿para qué? Para beneficiar a unos pocos, porque esos que se benefician son cada vez menos. Yo quería citar el último informe de Oxfam, que dice que 2.153.000 millonarios poseen la misma riqueza que 4.600 millones de personas. O sea, poco más de 2.000 personas acumulan el mismo dinero que el 60% de la población mundial. Esto es un dato general que si nos lo bajamos al modelo agroindustrial, lo vemos en que el sistema agroindustrial está en manos de cada vez menos empresas. Por un lado, un grupo de empresas como puedan ser Unilever y la propia Coca-Cola, que controlan la industria alimentaria y que utilizan como principales insumos esas materias primas que nosotras hemos estudiado en nuestro libro. Grasas que vienen de la palma o de la soja, caña de azúcar por todas partes. Luego hay un grupo de empresas que controlan lo que es el comercio de las commodities agrícolas. Ahí están ADM, Bunge, Cargill, Louis Dreyfus. Y luego están una serie de empresas bioquímicas que controlan la producción de los agroquímicos, o mejor diríamos agrotóxicos, de los que depende este modelo de hacer agricultura. Ahí están Bayer, Monsanto, es que además están cada vez más concentradas, porque hace poquito se fusionaron Bayer y Monsanto, también se fusionaron Dow y DuPont, también se fusionaron Syngenta en China, y luego está Bax. Y entre estas 4 empresas controlan el 70% del mercado de pesticidas. Entonces, bueno, ¿para qué y para quién estamos provocando el daño incalculable que supone destruir los ecosistemas, arriesgarnos a aparición de pandemias como la que estamos viviendo, arriesgarnos a las catástrofes que vamos a vivir asociadas al cambio climático, una situación de injusticia social global que tiene todavía raíces neocoloniales para beneficio de muy poquitos? Entonces, bueno, esto hay que tener claro que esto funciona para el sistema agroalimentario en su conjunto. Nosotras en el libro, y aquí no me voy a expandir en cada caso porque no nos daría el tiempo y prefiero escuchar vuestras preguntas, así que bueno, en función de vuestras preguntas también podemos ver unos casos u otros, pero nosotras en el libro, como os decía, nos hemos centrado en 3 monocultivos. En la caña de azúcar, que es muy interesante por varios motivos. En primer lugar, porque fue el primer gran cultivo orientado a la exportación
en nuestra historia. Lo que el uruguayo Eduardo Galeano llamó los monarcas agrícolas, que se implantaron cuando los conquistadores españoles y portugueses llegaron a estas tierras de América Latina. No solo extrayeron oro y plata, sino que también esas economías coloniales que se conformaron tuvieron mucho que ver con lo que Galeano llama monarcas agrícolas, y el primero y mayor de esos monarcas fue la caña de azúcar. La caña de azúcar arrasó con los ecosistemas y empleó mano de obra esclava, esclava literalmente venida de África, además de las propias personas que acá estaban, y dejó yermas, dejó en un pésimo estado después de muchos siglos cultivándose tierras, por ejemplo, de Cuba, del nordeste brasilero, etc. Lo interesante es que todavía esto sigue pasando. En el caso de la caña de azúcar se ve con mucha claridad cómo este modelo de hacer agricultura, que dedica unas tierras para el beneficio económico de metrópolis muy lejanas, sigue necesitando para su funcionamiento lucrativo correcto mano de obra en condiciones análogas a la esclavitud, en condiciones de mucha miseria, y que además muchas veces son mano de obra indígena, mano de obra afrodescendiente. O sea, se sostiene la estructura racista y se sostiene la estructura colonial, que requiere pésimas condiciones de trabajo, por no decir condiciones de esclavitud abiertamente en algunos casos, para el lucro de unos pocos. En el libro tratamos, con respecto a la caña de azúcar, los casos de Guatemala, Brasil, Colombia, Argentina, Camboya y Tailandia. Y lo que vamos viendo es que de nuevo se repite este modelo de sobreexplotación de la mano de obra. Se repite, por ejemplo, el empleo de mano de obra migrante, que tiene además, para los empresarios, tiene la virtud de que esas personas no tienen redes en las que apoyarse y resultan todavía más vulnerables para ser libremente explotadas. Y además la caña de azúcar tiene de muy interesante que es el ingrediente en torno al cual funciona la industria alimentaria, basada en, podríamos decir, comestibles, productos comestibles, porque la verdad que comida real no es, ultraprocesados, que todos, aunque tengan un sabor salado, tienen azúcar. El azúcar tiene la virtud, para estos empresarios que diseñan en laboratorio alimentos, o mejor, comestibles, para crearnos adicción, tiene la virtud de que es adictiva. Y entonces, lograron entender que con una mezcla correcta de azúcares, grasas y sal, podrían obtener productos que nunca nos cansamos de comer, porque al cuerpo no le llega la sensación de hambre. Es como que en los laboratorios consiguen inventar la manera de engañar al cuerpo, porque nuestro cuerpo en un entorno natural sabe distinguir a través del sabor qué alimentos le interesan y qué no, pero aquí aparecen camuflados y bueno, es a través del azúcar que se estructura todo este nuevo sistema, que es la dieta moderna, que se expande con tanta rapidez. El segundo monocultivo al que nosotras dedicamos atención en este libro es, como decía en un principio, la palma de aceite. La palma de aceite tiene de interesante, si la caña es ese monocultivo que recorre toda la historia de la colonización y la neocolonia actual, la palma es mucho más nuevo. Bueno, la palma no, porque la palma la conocen ciertos pueblos desde hace 8.000 años, pero el boom de la palma ha sido mucho más reciente, cuando se dieron cuenta de que la palma es muy rentable en términos de que en poco espacio produce mucho aceite, y que ese aceite tiene usos muy diversos. Sirve para producir ultraprocesados, porque además tiene características muy convenientes para la industria, como por ejemplo que resiste altas temperaturas, o por ejemplo que le da a los productos esa untuosidad de los productos untables. Pero es que además la palma de aceite sirve para hacer agrodiesel, sirve para hacer pinturas, sirve para hacer piensos para el ganado, sirve para un montón de usos, cosméticos, champús, todo tiene aceite de palma. De hecho, nuestra investigación sobre el aceite de palma se llamó 1 de cada 2, porque la propia industria dio la cifra
de que 1 de cada 2 productos que hay en el supermercado tienen palma de aceite. Entonces, por eso es un producto de lo más atractivo para además invertir en los mercados financieros de commodities. ¿Qué ocurre? Que si la palma está rentable y de una sola hectárea produce mucho más aceite que otras plantas, es porque también requiere mucho de la tierra. Requiere mucha agua, requiere muchos nutrientes y entonces, bueno, ahí se da el problema de nuevo que comentábamos de que el agua, además en regiones que a veces no abunda precisamente el agua, requiere muchísima agua y además el agua resulta contaminada porque el cultivo, como todo monocultivo del agronegocio, requiere también el uso de agrotóxicos. En el libro hemos trabajado el caso del sudeste asiático. Tenemos que recordar que Indonesia y Malasia juntas suponen el 85-86% de la producción del aceite de palma global, pero también casos de África, el de Camerún, y de América Latina, donde todavía la producción ni se acerca a la del sudeste asiático, pero sin embargo sí está avanzando con muchísima rapidez. En países como Colombia, por ejemplo, donde en muy poquitos años se ha convertido en el primer productor del continente y en el 4º productor mundial. En el libro hablamos de Indonesia, de Colombia, de Ecuador, de Camerún. A mí me interesa en particular el caso de Colombia, primero porque además dediqué mi tesis doctoral a ello, entonces es el caso que conozco en mayor profundidad, pero también porque la palma de aceite en Colombia tuvo la triste particularidad de avanzar sobre varios territorios con enormes dosis de violencia. En varios lugares, tanto de la costa, como la costa pacífica, también de la costa caribe, precisamente además en coincidencia con los territorios que son poblados por comunidades afrodescendientes, porque aquí de nuevo entra lo que las comunidades han llamado racismo ambiental, entra en juego. Digo, se dio en simultáneo la llegada de los grupos paramilitares en los peores años de la violencia paramilitar en Colombia, en torno al 96-98, con el boom de la palma en aquellos territorios. Entonces lo que pasó fue que primero llegaron los paramilitares, a las comunidades campesinas y afrodescendientes les dijeron, literalmente así me lo contaron en varios territorios, o me vendes tú tus tierras o mañana se las compra tu viuda. Y de esa manera, hostigándolos, lograron que la gente saliera expulsada, saliera corriendo atemorizada y dejara esa tierra libre para que avanzara el monocultivo. Esto con la connivencia del Estado, que además impulsó a través de diferentes legislaciones la producción de palma. Como os decíamos, este punto me interesa porque muchas veces se dice que lo que sucede es que el agronegocio es más eficiente, es más rentable, produce más. Bueno, ni siquiera en términos económicos, por supuesto en términos de energía y materiales, de flujos de energía y materiales, esto es radicalmente falso porque el agronegocio, los monocultivos, resultan muy despilfarradores y dejan la tierra agotada, con lo cual no son sustentables. Pero es que ni siquiera en términos económicos puramente esto resulta tan claro. Lo cierto es que los sectores productores de palma en Colombia necesitaron, para poder ser rentables, que el Estado les diera muchísimas ventajas en términos de exenciones fiscales, tributarias, en ayudas directas y subsidios, en marcar precios mínimos, en fomentar el uso de agrodiesel en el país para crear un mercado interno. Los propios empresarios del sector palmero reconocieron que si el Estado no seguía manteniendo esas medidas, el sector no iba a ser rentable. Mientras tanto, obviamente, los pequeños campesinos no solo no reciben ayudas ni créditos, sino que el Estado no los protege a la hora de evitar la persecución de los líderes sociales y de los defensores del territorio. En países como Colombia, pero también en otros muchos de América Latina, que es el continente que tiene el triste honor de estar a la cabeza en el asesinato de defensores de la tierra. Y según los últimos informes de Global Witness, es precisamente el agronegocio la primera causa de muertes de estos líderes sociales. En el año 2017 fueron 40 muertes contabilizadas que tenían que ver con el avance de la frontera del agronegocio y las resistencias de las comunidades a este avance que, como hemos visto, les deja absolutamente inermes.
Bueno, por último, y así yo voy cerrando ya y podemos abrir a preguntas, está el caso de la soja. La soja experimentó, también por las mismas fechas de La Palma, a partir de los años 90 sobre todo, experimentó un auge muy grande y que se concentró en los países del cono sur, bueno, también en los Estados Unidos, pero de resto en los países del cono sur latinoamericano. Argentina, Paraguay, el sur de Brasil fundamentalmente. En Argentina y en Paraguay ya la soja ocupa más del 60% de la tierra cultivable, es muchísimo. Pero es que además hablamos de soja transgénica, hablamos de soja que fue modificada, en este caso por la multinacional Monsanto, ahora Bayer Monsanto, modificada genéticamente para poder resistir a un agrotóxico, que es el Roundup Ready. O sea, la soja es la Roundup Ready, el agrotóxico se llama Roundup, y es a base de glifosato, el polémico glifosato, que la OMS hace pocos años admitió que es probablemente cancerígeno. El probable tiene que ver con que no se pueden hacer experimentos en seres humanos así como se hacen en otras especies animales. Pero bueno, las evidencias empíricas, en términos científicos, hay mucha controversia todavía sobre cuáles son los efectos sobre la salud humana del glifosato, pero pues vamos con lo que estamos y que vaya llegando, que se vaya uniendo. En el país que yo vivo, en Argentina, las propias comunidades, las propias personas que tienen cerca plantaciones de soja han venido siguiendo y luego a ello se han sumado evidencias científicas que muestran que la aplicación de glifosato y también de otros agrotóxicos me sale aquí Adrián Calvo, el primero. Tiene que ver con enfermedades como muchos tipos de cáncer, malformaciones fetales y abortos espontáneos, muchos tipos de enfermedades respiratorias y dermatológicas, bueno, todo un cuadro de enfermedades que pese a ello, pese a que ya las comunidades venían denunciándolo, el Estado siguió impulsando la soja a través de diferentes gobiernos de un signo y otro. ¿Por qué? Porque la soja es una fuente fundamental de divisas, de dólares para la Argentina, y también porque existe un imaginario en torno al progreso y el desarrollo que desestima aquello que las comunidades rurales tienen para decirnos. Y de hecho, en Argentina se ve que hay es un interesante caso de estudio para ver cómo fueron las resistencias sociales, de la mano sobre todo de las madres de Ituzaingó, las que fueron las primeras en denunciar estos impactos que tiene la soja en los territorios y en hacernos entender que existe una disputa científica. Hay estudios acerca de la soja transgénica que llegan a unas conclusiones, hay otros que llegan a otras conclusiones y toca ver quién está detrás, quién financia cada investigación y toca entender que la ciencia, como ningún campo puede saber, no es neutral, sino que hay una disputa que es política por detrás. El hecho es que en Argentina ya hay estudios científicos y pruebas que han demostrado que el agua de lluvia en amplias partes del país cae con glifosato, que en el fondo de ríos tan importantes para el país como el río Paraná hay más glifosato que en un campo de soja. Y estamos hablando de la pampa húmeda en especial, es una de las tierras más fértiles de todo el planeta. Es decir, estamos dedicando unas tierras que podían abastecernos de alimentos a producir una commodity agrícola que a largo plazo va a destruir esta tierra, va a dejar los ecosistemas totalmente contaminados, está avanzando a base de mucha deforestación en ecosistemas como el Cerrado en Brasil o como el Chaco en Argentina. Y todo eso no es para producir comida, es para producir piensos para animales, para producir ultraprocesados que no nos alimentan y para producir biocombustibles, o mejor dicho, agrocombustibles, que son para alimentar los tanques de nuestros automóviles. Con lo cual, pareciera que algo está fallando, ¿no? Hay además, es importante destacar, porque un argumento que se suele dar siempre para defender este modelo del agronegocio y de los monocultivos es que si no, no podríamos dar de comer a una humanidad con 7.000 millones de personas. Pero lo cierto es que todavía hoy, según diferentes estudios que han desarrollado el grupo TC y la propia FAO,
es la agricultura campesina, la pequeña agricultura, la que todavía produce alrededor del 70% de los alimentos que comemos, a pesar de que tienen el acceso al 25% de la tierra. Es decir, si vamos a hablar en términos de eficiencia, en términos de flujos de energía y materiales y en términos de la capacidad de producir alimentos, la agricultura campesina es muchísimo más eficiente que el agronegocio. Y además es mucho más capaz de sustentar a comunidades y dejar la riqueza en el territorio cercano. Entonces, bueno, la conclusión se cae sola, ¿no? Más en un momento en el que en este momento de pandemia estamos viendo que realmente lo que nos jugamos es urgente, hay que hacer una apuesta por la agroecología, hay que utilizar los saberes que tenemos para combinarlos con los saberes tradicionales y escuchar lo que los pueblos campesinos, los pueblos indígenas tienen para contarnos. Hay que avanzar hacia comunidades más pequeñas que sean capaces de abastecerse en los espacios biofísicos que tienen cerca, en lugar de estar abasteciéndonos por estar comiendo alimentos que recorren de media en el Estado español 6.000 kilómetros, con todo lo que eso también supone de impactos, nada más que por el transporte que es necesario. Y hay que entender que, como decimos en Carro de Combate, consumir es un acto político. Y esto no solo significa que nuestros actos cotidianos son importantes, sino que esos actos cotidianos y su necesaria modificación deben llevarnos a una reflexión más profunda acerca de qué tipo de sistema político queremos, acerca de, a través de ese sistema político, cómo impulsar cambios en el sistema económico y cómo ir modificando de a poco nuestros sistemas de producción para acercar producción y consumo, para cortar los ciclos, para cortar los circuitos, digo. Y creo que comenzar por la alimentación es bastante interesante, bastante inteligente, porque además es más saludable. Entonces, bueno, a partir de aquí, como ya además tampoco nos queda demasiado tiempo, por favor escribidme las preguntas y así yo las voy viendo. Veo que me escriben aquí que el problema es que en España la agricultura campesina se va a la mierda. Es verdad que la riqueza que hay, por ejemplo, aquí en algunos países, no en todo, porque aquí en Argentina, por ejemplo, pues, ya no hay tantos campesinos, pero sí, por ejemplo, en Colombia, en Guatemala, en otros países. Es verdad que en muchos lugares se han perdido, pero también es verdad que en España hay muchas iniciativas agroecológicas que vienen recuperando esos saberes y que vienen produciendo de otra forma. El problema, a mi parecer, es que no tienen los incentivos que serían necesarios porque en general se sigue apostando por los circuitos convencionales. Sigamos entonces con las preguntas. Bueno, me preguntan por el monocultivo de algodón. Sí, efectivamente, o sea, la lógica del monocultivo es siempre la misma lógica. He hablado de estos tres, que son los que nosotras tratamos en este libro, pero sí, si hablamos de la industria textil, el monocultivo de algodón tiene impactos muy parecidos, es también un transgénico y sus impactos son muy semejantes. O sea, lo que hay que entender es que el problema no es una planta, no es que la palma de aceite es mala, tampoco lo es el maíz, ni el algodón, ni la caña de azúcar. El problema es el modelo del monocultivo, que resulta que expulsa todo lo demás. A ver, ¿qué más tenemos? La producción. Y me dicen, ¿cómo podemos solucionar los dos grandes problemas? La producción de alimentos y la conservación de la biodiversidad y la diversidad de cultivo. Bueno, me remito a lo que decía antes. En realidad, en términos de producción de alimentos, la agricultura campesina o la agricultura agroecológica o la permacultura, las diferentes miradas que se están haciendo, pero que forman parte todas de un modelo más sustentable, son más eficientes a la hora de producir alimentos, son las que nos están alimentando. Se trata, me parece, de poner en el centro la vida en lugar de la ganancia, y ya vamos a ver que a día de hoy los 900 millones de personas que se van a la cama con hambre podrían comer simplemente con evitar el desperdicio alimentario. Se desperdicia alrededor del 30% o más de la comida que se produce. Entonces, no es un desafío técnico acabar con el hambre, es mucho más un desafío político, de quebrar unas estructuras que están orientadas
para Pues el yo ayer lucro de unos estuve cuantos a con costa de la miseria Dan de otros. Santander y Creo que es NTT, un falso dilema perdón, pensar Dan en términos Santander y de o Antolín, destrucción que medioambiental teníamos, o bueno, hambre. desde El Europa problema una demo de no es ahora orquestación mismo la y de Dan sobrepoblación pues mundial, la misma sino más soporte bien el normal por las funcionamiento de la incidencias, economía peticiones y capitalista. stories, y de Santander pues lo mismo, lo que teníamos por ahí, de cargo Dice, diario. una reducción de Y consumo para de carne hoy también lo ayudaría a mismo, disminuir hoy la pues presión hacer sobre el stories, medio, probar sí, stories absolutamente. de Dan, hacer los desarrollos que Creo han pedido que del grupo cada Antolín para pueblo otra demo que tenemos debe el viernes, ver y en también Santander en pues ir función haciendo de sus los tradiciones y en desarrollos. función del tipo de ecosistema que le rodea, ¿Alguno tenéis alguna cosa que sea cuál es la bloqueante o mejor penséis forma que de no vais a llegar alimentarse y no en todos a los lo que tenéis casos que entregar? erradicar del todo el consumo de carne es lo más adecuado. Pero desde luego sí es un error consumir tanta carne como se consume ahora mismo en el mundo y en los países del norte global, y la carne implica un impacto mucho mayor. Eso por no hablar por las enormes dosis de tortura animal que requiere la actual producción industrial de carne. ¿Qué soluciones podemos poner en práctica de manera individual? Bueno, yo vivo en Argentina, con lo cual no estoy tan informada al detalle de las iniciativas que están en curso en España, en el Estado español, y las que están habilitadas en estos tiempos de cuarentena desescalada. Pero sí sé que hay muchas alternativas que tienen que ver con producción agroecológica, que a través de grupos de consumo nos podemos organizar para pedir, por ejemplo, que nos lleguen verduras y frutas agroecológicas. También se están promoviendo supermercados cooperativos que tienen otra lógica y que nos facilitan llegar a ese tipo de productos. Y de todos modos, a nosotras nos gusta insistir siempre en que no se trata solo apenas de modificar nuestros comportamientos individuales, porque por el miércoles. No es la vía, Hasta luego, chicos. sino que a través de esa reflexión crítica de, debería cambiar mis hábitos alimentarios por esto, también ir tramando formas de militancia que también ahí se van constituyendo el germen de otras cosas. Por ejemplo, el éxito de los grupos de consumo en ciudades como Madrid tiene mucho que ver con que ahora se estén desarrollando estos supermercados cooperativos como la OSA, como otros. Esto tiene un efecto contagio que debe ir mucho más allá de lo individual y que debe apuntar a, en última instancia, a exigir a nuestros gobernantes que cambien las leyes, de forma que las leyes dejen de estar hechas para beneficiar a las grandes multinacionales. Dice Noemí, desde una antropóloga a la luna, ¿puedes contar algún ejemplo, alguna costumbre, tradición de los pueblos originarios para proteger lo comunitario de las tierras? Sobre todo me parece que tiene que ver con la rotación en un sentido casi natural, ¿no? Y con la propia producción para lo que está dentro. Todo esto no sé si ahora. En el caso de los pueblos originarios latinoamericanos, esto está teñido además de una sacralidad, de un sentir que la tierra es sagrada y que lo que le estamos haciendo a la tierra nos lo estamos haciendo a nosotros mismos. Eso ya ayuda a entender muy directamente el impacto. En el caso de los pueblos afrodescendientes se habla más de la ancestralidad, pero en uno u otro caso la mayor diferencia que yo veo es que cuando produces en tu territorio para abastecer a tu comunidad, entonces ahí los márgenes están mucho más acotados, es mucho más difícil hacer tanto daño. Si por ejemplo en María la Baja, en Colombia, el lugar donde yo fui a hacer la investigación de mi tesis, ellos se alimentan a base de las diferentes, del ñame, de las diferentes hortalizas que producen, del pescado que ellos pescan en el río, y luego se lo van intercambiando a través del trueque, de forma que o sea, quiero decir, el daño explota cuando incorporamos la variable de la exportación, porque ya no estamos pensando en abastecernos a nosotros mismos, sino que estamos pensando en intercambiar por dinero para luego ese dinero intercambiarlo por otras cosas. ¿Qué sentido tiene en Colombia mantener esos cultivos que no Colombia? Porque lo investigué en mi tesis y una de las conclusiones a las que llegué es que efectivamente la rentabilidad del sector palmero depende de las ayudas que el Estado les hace llegar. Pero esto es así con muchísimas industrias. Las multinacionales reciben muchísimas subvenciones y no pagan impuestos. Si ellos tuvieran la misma presión impositiva y la misma falta de ayudas que tenemos todos los demás, no tendrían el lucro que tienen.
¿Qué sentido tiene en Colombia? Pues para los pueblos no tiene sentido ninguno, pero para los gobernantes, que muchas veces están, de hecho a veces es que son los mismos. Por ejemplo, el que se llama Alzar de la Palma en Colombia fue ministro de Agricultura en los años 90, justo en los años que se empezó a promover una legislación a beneficio del sector palmero. Se metió en el Ministerio de Agricultura, estuvo 2 años, creó un marco legal adecuado para la palma y después se salió y volvió a sus negocios palmeros. Entonces, el sentido que tiene es el sentido de la ganancia de unos pocos, que son los mismos que están controlando el devenir del país. Ligado a alimentar a la población, ¿cómo se plantea el despilfarro? Bueno, como decía, el despilfarro alimentario es ahora mismo de en torno a 1/3 de la comida que se produce, y en una gran parte, por ejemplo, tiene que ver con cuestiones meramente estéticas. Es todo, hay que ver como digamos desde arriba un poco, hay que ver un poco la complejidad de la situación, porque ¿cómo decirlo? Si no fuera que la mayor parte de las frutas y verduras se venden en los supermercados, y eso hace que estemos más pendientes de la estética de los productos y que desechemos frutas y verduras simplemente porque no están en condiciones estéticas para estar en un supermercado, en las estanterías. Creo que acabar con el despilfarro es una cuestión de voluntad política. Creo honestamente que no es tan complicado. Me pregunta Rocío por mi opinión acerca de la UTT en Argentina. Bueno, porque ella es argentina de la tierra y es una experiencia muy interesante, porque es una organización a nivel de todo el territorio argentino, de campesinos y de agricultores que producen agroecológicamente. No toda su producción es agroecológica, pero están en transición, están apostando cada vez más por la agroecología. Y lo que tiene además de interesante la experiencia es que de un tiempo a esta parte le han entrado con mucha fuerza también a la comercialización. Se han puesto sus propios almacenes para que sea todavía más sencillo que la gente pueda comprar frutas y verduras. Tiene además que ellos piensan mucho en esto del precio justo. O sea, como además se han quitado de en medio a los intermediarios, que son los que se quedan la mayor parte del lucro, porque eso creo que todos lo sabemos, ¿no? Que a los agricultores se les paga nada por algo que luego al consumidor le sale muy caro. Los intermediarios se han llevado la mayor parte del pastel. La UTT se quita del medio a los intermediarios de manera que es capaz de poner un precio justo. Un precio que es justo para el productor, pero que además es un buen precio para el consumidor también. Rocío me pregunta si creo que es posible una iniciativa así en España. Yo creo que sí, que forzosamente sería diferente, porque la estructura social de ambos países es muy diferente, pero que sí se puede avanzar hacia este tipo de construcciones. La UTT tiene además unas convicciones políticas que son muy fuertes y que gracias a eso, por ejemplo, ellos tratan de luchar contra la inflación, que es un gran problema en este país, y cuando en las verdulerías convencionales todo sube, ellos mantienen el precio, y esa es su política. Me preguntan por aquí por los cultivos hidropónicos, acuapónicos, el diseño de huertos verticales, el avance de la frontera agrícola, o sea, con el avance de la frontera del agronegocio. No arreglamos el problema, que es forzosamente un problema global, si ponemos unas islitas de agricultura urbana, pero a nivel planetario seguimos destruyendo los ecosistemas para plantar monocultivos. La producción para alimentar al mundo está íntimamente vinculada a la agricultura campesina, porque está comprobado que conserva la biodiversidad y produce más alimentos variados por parcela. Totalmente de acuerdo, es más sustentable y mucho más diverso. ¿Qué opinas de los productos con certificación de Eurohoja? Bueno, esa certificación en concreto rigurosa, pero bueno, tengo algunas dudas con las certificaciones. Creo que fundamentalmente toca ver de quién parte las certificaciones. Por ejemplo, nosotras en el libro hablamos de las certificaciones de la palma sostenible, de la RSPO, y concluimos con una crítica porque bueno, no son... para empezar, no terminan de ser la solución, y para comenzar,
los criterios ni se respetan del todo, ni son tan acordes a lo que necesitaríamos para llegar a poder hablar de sostenibilidad. Pero depende, obviamente no es lo mismo certificaciones como la RSPO que vienen de parte de las empresas para, digamos, legitimarse y poder seguir vendiendo, que aquellas que vienen de los pequeños productores y de, digamos, de otro tipo de fiscalización más de cara a cara, digamos. Puede ser además, como dicen por acá, parte de la solución, pero no la solución. Yo siempre como que traigo esa mala noticia de que no hay soluciones fáciles. Si parece fácil, no es una solución. No lo vamos a solucionar solo eliminando la carne de la dieta, ni solo con certificaciones. O sea, necesitamos una transformación bastante radical del sistema agroalimentario, y para eso sería necesario una transformación bastante radical del sistema económico en su conjunto. Me dicen por aquí, Alan Sabri dice que para combatir la desertificación de nuestras tierras es necesario el pastoreo de animales. ¿Qué opinas de eso? Sí, en algunos casos es así, y muchas veces, por eso digo que no siempre lo adecuado es prescindir totalmente de la carne, porque a veces lo más sostenible es... El vídeo se fue. Acá en Chile tenemos un serio problema con el agua en algunas zonas donde se produce la palta, aguacate, para la exportación. Sí, totalmente. No sé si lo vistes, pero nosotras hace poquito publicamos un informe sobre el aguacate, allá llamado palta, y acá también. Y efectivamente demuestra que la palta es un alimento maravilloso, pero debe seguir siendo un alimento que se consume de allí, de donde es típico, y no puede extenderse a todo el mundo su consumo masivo, porque ahí empieza a provocar impactos socioambientales tremendos. Acá muchas veces es la escala. Por eso cada pueblo, lo ideal sería que cada pueblo respetase sus tradiciones alimentarias. Creo que tengo que ir cerrando, porque al cabo de una hora ya no me va a dejar más Instagram para que se pueda guardar el vídeo, y no quisiera que se perdiera, porque se va a quedar en las historias de Carro de Combate durante 24 horas para que la gente que no lo pudo ver lo pueda ver. Así que voy a cerrar aquí, pero espero que podamos seguir en conversación, y que a través de nuestro Instagram y del resto de redes sociales podamos seguir conversando y nos sigáis pasando preguntas y las vayamos contestando poquito a poco. Y bueno, muchísimas gracias a Greenpeace por la invitación, y espero repetir muy pronto. Un abrazo a todas y todos.